Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de SEM en Voyage. Les quiero agradecer por la interacción que generaron en mi video precedente cuando les abrí el baúl de mis fotos. Me dio gusto compartir la nueva modalidad del YouTube, que es el estreno con ustedes y que hayan podido participar en el chat. De hecho, me gustó tanto que este video va a ser nuevo estreno. Ya saben, pueden mandar sus mensajes justo en el chat aquí y yo les voy a leer y les voy a contestar. Ya vamos a empezar con este nuevo video. Si la cámara se puede girar tantito por aquí, miren dónde estamos. Estamos en Los Pinos, lo que era hasta ahora, desde hace más de 80 años, 1934 para ser más exacta, la residencia oficial de los presidentes mexicanos. Desde ayer, 1 de diciembre, está abierta al público y hoy les llevo a visitarla. ¡Vámonos! C'est le deuxième jour d'ouverture de Los Pinos et comme vous pouvez le voir, il y a une énorme file. L'ouverture de Los Pinos sur instruction du nouveau président des États-Unis mexicains, Andrés Manuel López Obrador, génère énormément d'attentes de la part du peuple mexicain. Los Pinos est aujourd'hui devenu le complexe culturel Los Pinos. Depuis un peu plus de 24 heures qu'elle a ouvert ses portes. Hier par exemple, premier jour d'ouverture, elle a reçu plus de 2500 personnes. Abrir Los Pinos no cambia nada políticamente en el país, pero es como simbólico de alguna manera. Vengo a conocer la casa de los presidentes. Tengo la curiosidad, ¿no?, de saber el interior, conocer la construcción. Era esto todo muy hermético, ¿no? Como que intocable, como que, no sé. Y ahora que lo abrieron al público, pues es algo maravilloso. L'endroit où se trouve Los Pinos aujourd'hui s'appelait le Rancho La Hormiga. Et c'est Lázaro Cárdenas, en 1934, quand il a assumé le pouvoir, qui a décidé que ce serait l'endroit où vivraient les présidents. Avant Lázaro Cárdenas, tous les présidents mexicains vivaient au château de Chapultepec. Mais Cárdenas trouvait le lieu trop fastueux pour y vivre. Il l'a transformé en musée et il a déménagé au Rancho La Hormiga, qu'il a ensuite rebaptisé Los Pinos. Il l'a nommé Los Pinos en relation avec un jardin de Michoacán où il avait rencontré sa femme. El que haya decidido moverse del castillo de Chapultepec, donde antes vivían los presidentes, a Los Pinos, tuvo justamente el sentido de republicano, de acercarse a la gente, de dejar los lujos, de dejar los excesos. Y bueno, esto es totalmente congruente con esa que fue la idea original. ¿Qué cosas que en su origen Los Pinos buscaban alejarse del lujo y de lo ostentoso y al final terminaron convirtiéndose en una especie de nuevo castillo? Là, c'est la plus grande maison de Los Pinos, c'est la Casa Miguel Alemán. De celles qui ont été construites parce que tout au long des années, ça s'est agrandi au fur et à mesure et ça, c'était la plus grande maison qui a été construite. C'est la première pièce qu'on visite, donc comme on peut voir, on ne peut pas s'approcher des meubles. Et là, on va entrer à la bibliothèque José Vasconcelos. Donc là, c'est la fameuse salle de réunion. Elle est apparue sur plusieurs photos qui ont été prises à l'intérieur de Los Pinos. Así como estamos viendo, Los Pinos es así como lo dejó la administración pasada. No le agregaron, no le quitaron nada. Je voudrais juste qu'on se rende compte de la dimension d'une chambre. C'est immense. C'est vraiment un style très français. Le parquet en bois, les baies vitrées, les gros rideaux, les fauteuils en velours, l'escalier en marbre aussi, ça a beaucoup attiré mon attention. Esta
es la vista que se tiene desde la Casa Miguel Alemán. La cola para ingresar todavía está muy larga, es que la expectativa sí es grande. C'est la salle à manger et c'est une table pour 28 personnes. Je veux aussi qu'on remarque la hauteur des plafonds et les tapis épais. On entre maintenant à la Casa Lázaro Cárdenas. C'est la première maison de Los Pinos, la première qui a été habitée par les présidents. On peut voir qu'elle a un style beaucoup moins ostentatoire que la maison Miguel Alemán et que les dimensions sont moindres. On va maintenant entrer au salon Venustiano Carranza qui se trouve entre la Casa Lázaro Cárdenas y la Casa Adolfo Ruiz Cortines. Cuenta la leyenda que en 1969, a propósito de una visita de los Doors a México, la banda terminó en Los Pinos, en una fiesta de cumpleaños del hijo del presidente mexicano en turno, Gustavo Díaz Ordaz. Se cuenta que el presidente bajó de madrugada a correr a todos, quienes se dice se encontraban precisamente en este salón, el cual olía a mota y que la primera reacción de Jim Morrison fue pararse y orinar debajo de este cuadro de Venustiano Carranza. Leyendas urbanas. ¿Habrá pasado o es puro mito del rock? ¿Qué opinan? On va maintenant visiter la Casa Miguel de la Madrid Hurtado. Celle-ci, c'est Enrique Peña Nieto de l'administration qui vient de finir, qui l'a fait construire pour y mettre des bureaux. Estamos en la parte del Molino del Rey, que en la época de la colonia era un molino que hacía harina y cuando se hicieron Los Pinos pasó a ser sede de las oficinas del Estado Mayor Presidencial. Hoy ya no va a existir el Estado Mayor Presidencial, pero era la dependencia encargada de la seguridad de Los Pinos y de la presidencia. Nos damos cuenta de los lujos en los que vivían los expresidentes, sus familias, hijos. Era mucha extravagancia para ellos. Pues estuvo muy bien que se abriera la Casa de Los Pinos al pueblo de México. Un poquito triste porque todo lo que han vivido y tanta gente pobre que no tiene ni dónde sentarse. Es increíble saber cómo vivir. Miren lo simbólico y lo relevante de esta escena. Un lugar que siempre ha estado cerrado al público, hoy se puede entrar a escuchar música. Y para terminar, un dato importante. Los Pinos, de ser un simple chalet con todas las extensiones que se le hicieron, terminó abarcando una superficie de 56,000 metros cuadrados, lo que lo hace 14 veces más grande que la Casa Blanca. Y les estoy hablando de la Casa Blanca de Washington, no de la de las Lomas. Ustedes saben a qué me refiero. Amigos, eso fue todo para el video de hoy. Ya terminó nuestra visita de Los Pinos. Gracias por acompañarme, por participar en el chat. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Los Pinos son como se lo imaginaban? ¿Cuáles son las expectativas que tenían? A partir de ahora, Los Pinos se van a convertir en un complejo cultural. El espacio, como lo vieron, es inmenso y se puede prestar para muchas cosas. ¿Ustedes qué quisieran que se hicieran en Los Pinos? Coméntenme, por favor. Bueno, yo me despido. Les recuerdo que me pueden seguir dando clic al botón rojo aquí abajo de mi canal YouTube C'est Bon Voyage y que también tengo Facebook que lleva el mismo nombre, C'est Bon Voyage, y les dejo el link en la descripción. Les mando un beso.